Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas nuevamente a una sesión más de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital y que está dirigido a todo el público. Mi nombre es Eva Guzmán y hoy conversaremos sobre los ataques cerebrovasculares, los factores de riesgo, los cuidados y la prevención. En Chile, el ataque cerebrovascular es la segunda causa de muerte prematura, pues en el año 2013 fallecieron 2.310 personas entre 30 y 69 años de edad. Además, se estima que es la primera causa específica de años de vida saludables perdidos por discapacidad en mayores de 74 años. Por todo lo anterior, el accidente cerebrovascular se constituye como un problema de salud pública. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor Irving Santos. Él es neurólogo, especialista en neurología adultos y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Además, es profesional, asesor en el Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Gracias por conectarse con nosotros hoy en esta tarde, en esta nueva sesión de Hablemos de Salud. Y antes de comenzar ya con usted, vamos a recordarles a todos a quienes se han ido conectando que el chat ya está disponible para que envíen sus preguntas y comentarios, los que serán respondidos por nuestro invitado al final de la conversación. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Perfecto, muy buenas tardes Eva y buenas tardes a todos los auditores. Gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde y hablar de un tema que siempre es relevante, siempre es importante y que tiene que ver, como lo mencionábamos al principio, con el ataque cerebrovascular. Para partir conversando, doctor, la primera pregunta que queremos hacerle esta tarde para quienes nos acompañan es saber qué es un ataque cerebrovascular. Mira Eva, a ver, los ataques cerebrovasculares son un problema de salud de la mayor importancia en Chile, pero que por diversas razones están un tanto invisibilizados, ¿ah? En el inconsciente colectivo, en la opinión pública, eh, están dando vuelta a otros problemas de salud como el cáncer, como el COVID ahora, etcétera. Pero como tú bien decías, el ataque cerebrovascular es la primera causa de muerte en Chile ya desde hace por lo menos 10 años y es entre la segunda y la tercera causa de muerte prematura. Eso significa en personas que están en plena edad productiva. Ahora, ¿qué es lo que es un ataque cerebrovascular? Es el producto de dos situaciones. La primera es que se pueda tapar una arteria del cerebro por un trombo o por un émbolo, ¿ah? Un coágulo, y de esta manera se produce lo que denominamos un infarto cerebral, que significa que una parte del cerebro, una porción, se muere, se queda sin riego sanguíneo, sin glucosa, sin oxígeno, y producto de eso se produce, por lo tanto, un déficit neurológico que redunda en complicaciones médicas y discapacidad finalmente para la gente que sobrevive. También puede causar la muerte, ¿ya? Ahora, la otra posibilidad es cuando una arteria del cerebro se rompe, ¿no? Y se produce, por lo tanto, una hemorragia cerebral o lo que la gente llama derrame cerebral, y con el resultado también de muerte o secuelas físicas, secuelas de lenguaje, etcétera, y finalmente discapacidad. En relación a lo que usted nos señalaba, doctor, ¿cuál es el impacto epidemiológico que hoy día tiene el accidente vascular en nuestro país? Ya, claro. Lo que la gente llama accidente cerebrovascular, que es el término clásico como se conoce en Chile, lo hemos querido ir reemplazando por ataque cerebrovascular porque la palabra accidente da cuenta de algo fortuito, ¿ah? Y acá esto no es nada fortuito, sino que como vamos a hablar más adelante, es el producto de un acúmulo de factores de riesgo que son la mayoría de ellos evitables. Ahora, en cuanto al impacto epidemiológico, como bien decíamos, ha sido la primera causa de muerte en Chile durante una década por lo menos hasta la pandemia, ¿ya? Es entre la segunda y la tercera causa de muerte prematura y es la primera causa de carga de enfermedad en mayores de 74 años y la quinta en
personas de 60 a 74 años. ¿Qué significa carga de enfermedad? Significa que es gente que sobrevive, pero que sobrevive con secuelas, y por lo tanto eso se traduce en que esa persona deja de ser productiva económicamente para la sociedad, consume una cantidad enorme de recursos, de rehabilitación, de cuidadores, etcétera. ¿Ya? A eso nos referimos, a las muertes prematuras y a la discapacidad. ¿Existen signos, señales que puedan alertarnos sobre el inicio de este tipo de ataques, doctor? Sí, mira, los síntomas de un ataque cerebrovascular eh, pueden ser variados y van a depender de la zona del cerebro que se esté afectando en ese momento, ¿ok? O sea, dónde se está produciendo el infarto o la hemorragia cerebral. Cada parte del cerebro controla una función distinta, ¿ya? Pero simplificándolo, existen tres síntomas principales que son la pérdida súbita de la fuerza en la mitad de la cara, ¿ah? O sea, una asimetría facial, la persona tiene la cara chueca, ¿ah? Al intentar sonreír no está bien, ¿ah? Se le cae a un lado. El otro síntoma es la pérdida súbita de la fuerza en un brazo, ¿ya? Al intentar mantener los brazos, hay un levantado, hay uno que cae, pierde la fuerza en un brazo o bien en toda una mitad del cuerpo, en el brazo y en la pierna. Y el tercer síntoma más común es el hablar raro, o sea, la dificultad para articular la palabra, no se le entiende, habla enredado, ¿ya? O quiere decir algo y le sale otra cosa, ¿ya? No puede hacerse entender. Estos tres síntomas son los principales, pero también hay otros. Ahora, estos tres síntomas en un ataque cerebrovascular se producen de manera súbita, o sea, la persona estaba haciendo algo y de repente, de la nada, le viene esto. Ya no es algo lento, sino que ocurre de manera súbita. Eh, y esto es importante que la gente lo sepa porque en diversos estudios a nivel nacional se ha visto que la mayoría de la gente no es capaz de reconocer estos síntomas como que son de algo grave, sino que piensan que puede ser que se le quedó dormido el brazo por una mala posición, ¿ah? O que le bajó el azúcar en la sangre, entonces la gente espera que se le pase, o se toma una agüita azucarada, un tecito, o se va a dormir incluso, y ya cuando no se le pasó, recién consulta, y cuando consulta entonces de manera tardía, y ya es menos lo que como sistema de salud le podemos ofrecer como respuesta. Doctor, y cuando ya comenzamos, como decía usted, ya a ver estos síntomas que comienzan a aparecer, eh, para quienes nos escuchan hoy, ¿qué debemos hacer frente a esta situación? En este Correcto. caso, de comenzar los síntomas de un ataque cerebrovascular. A ver, bueno, esto puede darse en diversas situaciones, ¿ah? Uno puede estar solo en la casa o puede estar acompañado por la familia, puede estar en el trabajo, puede estar en la vida pública. Lo más importante es que donde uno esté, si es que tiene uno la posibilidad, es dar una señal de alarma inmediato, o sea, pedir ayuda, ¿ya? No pensar que esto es algo suave, algo leve, sino que identificar cada uno de estos tres síntomas, ¿ah? Como dije, también hay otros síntomas menos comunes, pero estos son los más frecuentes, y pedir ayuda. ¿Y con qué motivo? Para poder ir inmediatamente a un servicio de urgencia de un hospital, ¿ya? O bien llamar al número de emergencias 131 del SAMU para que le manden una ambulancia y lo lleve a un hospital. ¿Por qué es importante esto? Porque los síntomas de un infarto cerebral y de una hemorragia cerebral son prácticamente los mismos, ¿ya? Pero el tratamiento es radicalmente distinto. Y mientras antes consulte la persona, es mayor el éxito que podemos tener con los tratamientos para estas enfermedades, ¿ya? O sea, si van pasando los minutos o van pasando las horas, el efecto de los tratamientos como la trombolisis, por ejemplo, que ofrecemos, es menor. ¿Ya? Por lo tanto, mientras antes consulte la persona mejor y que consulte en una unidad de emergencia hospitalaria o de alguna clínica, dependiendo de donde esté, ¿ya? No en la atención primaria
ya no en los servicios de atención primaria de urgencia, a menos que no tenga ninguna otra posibilidad, ya de locomoción, etcétera. ¿Por qué? Porque esto requiere hacerse una tomografía computada cerebral, o sea, un escáner cerebral para poder discriminar entre un infarto y una hemorragia, y requiere el paciente ser evaluado inmediatamente por un neurólogo, ya sea de manera presencial en el hospital o por telemedicina, ¿ya? Y desafortunadamente, bueno, esto ocurre en todo el mundo, los servicios de urgencia de atención primaria no tienen la capacidad resolutiva ni para hacer un escáner, ni para tener un especialista ahí que lo atienda, ¿ya? Entonces, en lo posible, tratar de evitar esos pasos intermedios y llegar directamente al hospital que tenga la capacidad de resolver el problema, porque acá cada minuto cuenta. Sí, ahora sí, doctor. Bueno, para quienes se han ido conectando, tuvimos un pequeño problema de conexión, pero estamos conversando con el doctor Irving Santos, neurólogo, y estamos hablando hoy sobre el ataque cerebrovascular. Y doctor, habíamos quedado para retomar justo cuando se nos cortó la conexión, en qué es lo que debemos hacer en caso de comenzar, ¿cierto?, con síntomas de un ataque cerebrovascular. Claro, básicamente, bueno, lo que ya dijimos, que es pedir ayuda inmediatamente, ya sea llamando al número de emergencias 131 del SAMU o avisándole a algún familiar o algún amigo, compañero de trabajo que esté más cerca, y pensar que esto es algo grave, potencialmente fatal o discapacitante, que no se le va a pasar solo y que tiene que ir de inmediato al hospital. Y ojalá, si es que puede, ir directo al hospital para que le hagan un escáner cerebral y lo vea un neurólogo y le puedan dar el tratamiento de emergencia, para lo cual cada minuto cuenta, ¿ya? Y si no hay ninguna otra posibilidad, bueno, ir al servicio de urgencia de atención primaria, pero en lo posible tratar de saltarse eso porque solamente le va a hacer perder minutos, ¿ya? De tiempo, porque ahí no está la capacidad resolutiva, ¿ya? Perfecto, doctor. Doctor, y cuando usted nos hablaba, ¿cierto?, antes de que se nos cortara la conexión, que habían dos tipos, ¿cierto?, de accidentes vasculares y que el tratamiento era distinto. ¿Cuál es, Sí. cuál y cómo es el tratamiento de un ataque cerebrovascular? Ya, mira, hay que decir que la gran mayoría de los ataques cerebrovasculares son del tipo isquémico, que es cuando una arteria del cerebro se tapa, ¿ya? Y me estoy refiriendo más o menos entre un 70-80% de los casos, ¿ya? El resto son hemorragias cerebrales. Entonces, para la mayoría de los casos, que son los infartos cerebrales, existen dos tipos de tratamiento, básicamente, ¿ya? Hay un tipo de tratamiento que es el tratamiento médico general, que es la hospitalización en unidades especializadas. Eso significa que los hospitales tengan implementado lo que se denomina unidades de tratamiento del ataque cerebrovascular, que son camas específicamente definidas dentro de un territorio del hospital y que cuentan con un equipo especializado que trabaja de manera multidisciplinaria, conformado por neurólogo, enfermera, kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, etcétera, y que se dedica especialmente a la atención de estos pacientes. Eso está comprobado a nivel mundial, que le cambia totalmente el pronóstico a la persona, entre hospitalizarse en una cama indiferenciada, en una sala común, o incluso en una unidad de paciente crítico, UTI, UCI, no diferenciada, no le va tan bien como si se hospitaliza en una unidad de tratamiento del ataque cerebrovascular. Y esa intervención de salud se le puede ofrecer, en teoría, al 100% de los pacientes. Todos se benefician, tanto con infartos como hemorragias cerebrales, ¿ya? Dicho eso, existe otro tipo de tratamiento más específico, que son aquellos tratamientos que apuntan a disolver el trombo que está en el cerebro, ¿ya? O bien a retirarlo mediante un dispositivo mecánico. Eso se denomina trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica. La trombolisis intravenosa es la disolución del coágulo mediante la administración de un medicamento por la vena, por vía intravenosa, ¿ya?
y de esta manera se disuelve el coágulo y se recupera el flujo sanguíneo por aquella arteria que estaba ocluida en ese minuto y por lo tanto no se infarta toda la porción del cerebro que se estaba infartando al principio. Se recupera una parte y qué parte se va a recuperar depende de cuán precoz sea el tratamiento. Mientras antes, más posibilidades de recuperación. Ahora, la trombectomía mecánica es un tratamiento un poco más complejo que significa y que el paciente ingrese a una sala de angiografía y que un especialista, neuroradiólogo, intervencionista, le extraiga el trombo por vía endovascular, es decir, a través de la punción de una arteria acá en la arteria femoral o la arteria radial en el brazo, y por vía endovascular introducen un catéter que llega por dentro, por la arteria, al cerebro y extrae el coágulo. Ese tratamiento es para los coágulos que están tapando arterias grandes del cerebro. ¿Ah? Ahora, lo importante es que estos tratamientos, desafortunadamente, se tienen que dar muy rápido, ¿ya? En el caso de la trombolisis intravenosa, disponemos solamente de 4 horas y media contadas desde que empiezan los síntomas, no desde que el paciente llega al hospital. Desde que empiezan los síntomas en la casa, en la vía pública, donde sea, hasta que se administra la trombolisis intravenosa, pueden pasar como máximo 4 horas y media. Y no da lo mismo hacer el tratamiento a la media hora que a las 4 horas y media. Mientras más tiempo va pasando, es menos la probabilidad de que el tratamiento le resulte beneficioso a la persona. Para el caso de la trombectomía mecánica, el plazo es un poquito mayor, es de 0 hasta 6 horas, pero vale lo mismo. O sea, mientras más tiempo pase, peor es el resultado. Por lo tanto, cuanto antes hay que ir inmediatamente al hospital que cuente con la capacidad resolutiva en ese momento. ¿Ya? Ahora, también se pueden extender las ventanas más allá de 4 horas y media y más allá de 6 horas, pero son pocos los hospitales y clínicas que tienen la tecnología para poder seleccionar aquellos casos, ¿ya? Y lo otro es que son menos los pacientes que se benefician. Por lo tanto, es muy importante recalcar la importancia del reconocimiento precoz de los síntomas por parte de la población y la consulta inmediata, ¿ya? Porque desafortunadamente la proporción de casos que acceden a estas terapias en Chile y en el mundo es muy baja, ¿ya? En Chile, si nos comparamos con el mundo, no estamos tan mal, pero solo el 6%, 6,5% de los pacientes con ACV isquémico se trombolizan. O sea, de cada 100 pacientes solamente estamos trombolizando a 6. Y en el caso de la trombectomía, solamente a 2 de cada 100, ¿ya? Por lo tanto, estas terapias son súper efectivas, son súper importantes, pero creo que como país tenemos que enfocarnos a esto, pero primordialmente al manejo que se le puede ofrecer al 100% de las personas y que le va a cambiar la vida a la mayoría de las personas, que es el tratamiento en las unidades UTAC. Muy importante lo que usted nos señalaba, doctor, para todos quienes nos están escuchando en esta tarde. Usted ya nos hablaba de los síntomas, ¿cierto? Nos hablaba del tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos, ¿cierto? Las personas para la predisposición de tener un ataque cerebrovascular. Ya, le agradezco la pregunta porque esto es súper relevante, ¿ya? Hay algunos factores de riesgo que se denominan no modificables porque en realidad nada podemos hacer y que el principal es la edad, ¿ya? A mayor edad, mayor probabilidad de tener una ACV, sobre todo después de los 60 años de edad. También antecedentes familiares, factores que tienen que ver con la etnia, con la raza, en fin, ¿ya? Pero eso no es lo más relevante. Lo más importante es que la mayoría de los factores de riesgo sí son modificables, sí son controlables. ¿Y cuáles son? En primer lugar, la presión alta, ¿ya? La hipertensión arterial crónica, ¿ah? Que se le denomina el enemigo silencioso, porque la persona no se da cuenta que tiene la presión alta, no duele, no da ningún síntoma hasta que el tema explota a través de un infarto o hemorragia cerebral o un infarto cardíaco. Entonces es muy importante que las personas se hagan
una pesquisa precoz de la hipertensión arterial. Eso significa que se hagan controles preventivos, al menos una vez al año, ¿ya? Y en el caso de que se les diagnostique una hipertensión arterial crónica, es importante que le hagan caso al médico, a la enfermera, que se tomen los medicamentos y que logren las metas del tratamiento. Eso significa que un paciente hipertenso crónico tiene que tener la presión normal con tratamiento. No es normal andar por la vida con la presión alta y decir yo soy hipertenso, como decir yo soy del signo Acuario. No, eso no es normal. En segundo lugar, la diabetes, ¿ya? La diabetes, el azúcar alta en la sangre, también es un factor de riesgo modificable. También hay que pesquisar la diabetes tempranamente y para eso hacerse los exámenes de medicina preventiva que son gratuitos, ¿ah? Por el lado que son gratuitos para cualquier persona en Chile. Gratuito la pesquisa de diabetes, la pesquisa de hipertensión, estos exámenes preventivos, ¿ya? En tercer lugar, el tabaquismo, ya este mal hábito de fumar predispone a la ocurrencia de ataques cerebrovasculares, ¿ya? Hay que evitar fumar. También el consumo excesivo de alcohol, ¿ya? Y también otros factores condicionantes como la obesidad, ¿ya? Hay que tratar de mantener un peso adecuado, hacer ejercicio físico, consumir más fruta y verdura, en fin, tener una vida más saludable, una alimentación saludable, hábitos de vida saludables, ¿ya? Y también hay un factor de riesgo muy importante en nuestro medio y que es el que produce los infartos cerebrales más graves de todo y que son la fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca, la fibrilación auricular, que también en Chile está subdiagnosticada y subtratada. Hay mucha gente que no sabe que tiene esta arritmia y por lo tanto, una vez más, es importante que acuda a su CESFAM, que se haga estos exámenes preventivos, que se haga electrocardiograma, sobre todo si tiene hipertensión, diabetes, si es fumador, si tiene toda esta constelación de factores de riesgo, y sobre todo si es mayor de 75, 80 años, es muy probable que aparezca esta arritmia y esos infartos cerebrales se pueden evitar porque si a la persona le damos tratamiento con anticoagulantes orales, pastillas, se evita o se disminuye drásticamente el riesgo de tener una embolía al cerebro, desde el corazón al cerebro, producto de esta arritmia. Esos son algunos de los factores de riesgo. Bueno, y también el colesterol alto, ya la dislipidemia, ya, que también se pesquisa en estos exámenes de medicina preventiva y que si es que a uno le encuentran, tiene que darle, ¿cierto?, una dieta y medicamentos para bajar el colesterol. Importante entonces el control, ¿cierto?, de las enfermedades crónicas Claro, que tengamos. prevenir es mejor que curar, lejos. Prevenir es mejor que curar, así es, doctor. ¿Cómo podemos evitar, doctor, en relación a todo lo que usted ya nos ha contado, este tipo de enfermedades, de ataque cerebrovascular? Claro. Bueno, es consecuencia de lo anterior, básicamente. O sea, lo más importante es procurar tener estilos de vida saludables. O sea, evitar hábitos perjudiciales como el hábito de fumar, como el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, ¿ya? Llevar una vida sana, mantener un peso adecuado, ¿ya? Hacer ejercicio físico, ojalá media hora todos los días, ¿ya? Consumir alimentos saludables, evitar el consumo excesivo de sal, de azúcar, ¿ya? De grasa saturada, consumir más frutas, verduras, vegetales, ¿ah? Evitar las carnes rojas, etcétera. En el caso de las personas que se le ha diagnosticado una hipertensión, diabetes o colesterol alto, acudir a sus controles de salud en el CESFAM, no faltar, hacerle caso a la enfermera, al médico, tomarse los medicamentos y lograr las metas, ¿ya? Eso significa llevar sus parámetros de presión, de azúcar, de colesterol a lo normal, ¿ya? Un paciente con estas patologías crónicas que son factores de riesgo para ACV debería estar con todos sus parámetros normales, con un buen tratamiento. Súper. Doctor, usted nos comentaba, ¿cierto?, de que en el caso, ¿cierto?, del ataque cerebrovascular, cuando deja alguna secuela en nuestro cuerpo,
¿Existe rehabilitación para este tipo de patologías? Mira, existe rehabilitación, existe en Chile, pero tenemos grandes oportunidades de mejora en esa materia, ¿ya? Los infartos cerebrales en personas de 15 años y más y las hemorragias subaracnoideas, que es un tipo de hemorragia cerebral por aneurismas cerebrales rotos, están incorporados en el GES, ¿ah? En el régimen de garantía explícita en salud. Por lo tanto, hay garantías de acceso, de oportunidad, de protección financiera y de calidad para estas patologías. Y eso incluye la rehabilitación, ¿ya? Incluye la rehabilitación tanto dentro del hospital mientras el paciente se encuentra internado, como posteriormente, una vez que es dado de alta y hay un seguimiento, ¿ya? Eso está incorporado, está garantizado, pero tenemos oportunidades de mejora en cuanto a la intensidad de esa rehabilitación, en cuanto a la frecuencia, cuántas veces, ¿ya? En cuanto a la disponibilidad, porque muchas veces esto está en el papel, pero no se cuenta en la práctica con eso en todas partes, y sobre todo tenemos oportunidades de mejora en el lapso que pasa desde que el paciente egresa del hospital hasta que tiene la continuidad del tratamiento en el consultorio, en el CESFAM, en el policlínico, ¿ya? O sea, existe la rehabilitación, no podemos decir que no, pero podría ser mucho mejor, y yo creo, y yo no creo, sino que para eso estamos trabajando en el ministerio, hemos trabajado, ya venimos hace 2 años, con el equipo de rehabilitación y con el equipo del GES, trabajando por tratar de mejorar eh, las canastas de prestaciones para estas patologías, o sea, poder incorporar todo lo que nos falta, ¿ya? Evidentemente que eso está supeditado a disponibilidad de recursos, pero yo tengo fe de que nos va a ir bien y que en el decreto GES del próximo año, 2022, vamos a poder ver grandes mejoras. Precisamente, doctor, la pregunta que quería hacerle era, ¿qué se está haciendo a nivel ministerial en relación a este tipo de patologías para la prevención y el tratamiento del ataque cerebrovascular? Gracias por la pregunta, Eva. Mira, a ver, ya dijimos que estos infartos, hemorragias cerebrales, las enfermedades cerebrovasculares, tienen un tremendo impacto sanitario en Chile. ¿Ah? Tremendo impacto. Eh, En primer lugar, estas patologías, los infartos cerebrales en personas de 15 años y más y las hemorragias subaracnoideas secundarias a la rotura de aneurisma están incorporados en el GES desde mediados de la década antepasada, ya año 2005, 2006, y tienen estas garantías de tiempo, ¿cierto?, de acceso, de oportunidad, de protección financiera y de calidad para ciertos mínimos básicos, ¿ya? Hay que considerar que antes del GES no existían estas garantías y esto vino a nivelar la cancha desde un desde, de ahí para arriba, ¿ya? Luego se incorporó a estas enfermedades cerebrovasculares dentro de la Estrategia Nacional de Salud de la década pasada, ¿ya? Con una meta de aumentar la sobrevida de los pacientes, ¿ya? Medida un año después del ataque cerebrovascular, y esa meta se logró, y en la actualidad tenemos una sobrevida más o menos del 75%. O sea que a pesar de que tenemos buenos números en esa materia, 1 de cada 4 pacientes con ACV fallece. ¿Ah? Al año después del ACV ya está fallecido. A lo mejor no fallece inmediatamente, pero en el transcurso del año sí, producto de las complicaciones por las secuelas. Eh, Como país, queremos apuntar a algunas metas más exigentes, que ya no solamente tengan que ver con sobrevida, sino que con calidad de vida de las personas que sobreviven. Eso quiere decir menos secuelas, menos discapacidad, ¿ya? Y para eso estamos como Ministerio de Salud trabajando, venimos trabajando desde el año pasado
en la Estrategia Nacional de Salud para esta década, del 2021 al 2030, donde esperamos poder sumar a este aumento de la sobrevida, sumar mejor calidad de vida, menos secuelas, menos discapacidad en las personas que sobreviven. Ahora, hay varias estrategias que se han puesto en marcha desde hace varios años, estrategias poblacionales, como por ejemplo todas las leyes que tienen que ver con desincentivar el consumo de excesivo de sal, de azúcar, de favorecer la alimentación saludable, los sellos, ¿ya? Todas estas medidas poblacionales que apuntan básicamente a disminuir la carga de enfermedad de estos factores de riesgo modificables, ¿ya? Ahora, también hay estrategias individuales, dentro de las cuales la más emblemática es el Plan de Acción Ataque Cerebrovascular del Ministerio de Salud, que partió el año 2012 y se consolidó el año 2014 y está vigente hasta la fecha. Y lo que plantea este plan es poder mejorar tanto la prevención de los ataques cerebrovasculares como la atención cuando ya ocurren, y mejorar también el seguimiento, o sea, qué es lo que pasa con los pacientes en el consultorio, en la atención primaria, después de la CB, ¿ya? De modo tal de poder rehabilitarlos de las secuelas que puedan presentar y prevenir, lo que se llama prevención secundaria, evitar un nuevo ACV, porque estos eventos son recurrentes. Pero el plan de acción se centra también en la mejora de la atención del episodio agudo. Y eso significa, por una parte, lograr que todos los dispositivos de urgencia del país tengan implementado el código ACV, que es un sistema de alarma y de acción para poder identificar tempranamente a aquellos pacientes que llegan o que son derivados por sospecha de ACV, llevarlo inmediatamente a hacerse un escáner cerebral, que sean evaluados por el neurólogo, ya sea de manera presencial o por telemedicina, y que se le administre la trombolisis intravenosa o la trombectomía mecánica si es que corresponde, y en el caso de ser hemorragias cerebrales, el tratamiento que corresponda y la hospitalización en unidades especializadas. ¿Ya? Ese es el otro pilar, reorganizar la atención hospitalaria que tenemos en nuestro país, de modo tal de poder ofrecer estándares de atención del tipo UTAC, que ya mencionamos delante. Ha habido otras estrategias que van en esta misma línea y que tienen que ver con campañas de difusión hacia la comunidad para que la gente aprenda a identificar estos tres síntomas de alarma y sepa qué hacer, ¿ya? A través de redes sociales, a través de la televisión, de la radio, etcétera. También hemos tenido diversas estrategias educativas para el personal de salud, sobre todo aquellos que trabajan en los servicios de urgencia, para que conozcan esta enfermedad, conozcan los síntomas y sepan lo que es el código ACV y lo activen, ¿ya? Eh, por otra parte, hemos trabajado en conjunto con la sociedad civil, con las sociedades científicas, con el Ministerio de Hacienda, en lograr mejor financiamiento para el tratamiento de los ataques cerebrovasculares. Y es así como hemos logrado cosas importantes, como por ejemplo la incorporación del tratamiento de la trombolisis, de la trombectomía y varios más que tienen que ver con el ACV en FONASA, ya que tengan código, que tengan reembolso, ya, y que por lo tanto exista un financiamiento para poder hacernos cargo como país del manejo del tratamiento de estas patologías cuando ocurren y que van a seguir ocurriendo y probablemente por un tiempo más sigan aumentando, porque ya tenemos una carga de enfermedades de factores de riesgo importantes. Y finalmente, lo más novedoso es el modelo de gestión para la atención de las personas con ACV en Chile, que es una estrategia que está plasmada en un documento técnico de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y que, dicho de manera resumida, pretende aterrizar todo esto que estamos diciendo a la vida real, ¿ya? Al día a día, al trabajo en los hospitales, en los consultorios, etcétera, y poder implementar estas políticas de salud
en la provisión de los servicios de salud por parte de las redes. Súper, doctor. ¿Dónde puede encontrar cierto, a quienes hoy día nos acompañan, esta información? Sí. En alguna página, algún portal? Esta información, todo lo que acabo de decir, está disponible en la página web www.redcrónicas.minsal.cl. Lo voy a poner acá en el chat para todos, ya, www.redcrónicas.minsal.cl. Ahí hay varios lugares donde pinchar y dicen temas de salud, y en temas de salud, ataque cerebrovascular, y van a encontrar todo, ¿ya? Súper, doctor. Nos han llegado preguntas a través del chat. Queremos hacer extensiva también las felicitaciones que llegan por su explicación muy clara. Y nos preguntan desde el chat, ¿cómo es posible diferenciar un derrame cerebral de un trombo? Agradezco mucho la pregunta, es una pregunta muy atingente, ¿ya? Porque desgraciadamente no es posible diferenciar clínicamente, o sea, por los síntomas, por el examen del paciente, el examen físico, entre un infarto cerebral y una hemorragia cerebral. Ambos son situaciones extremadamente graves, ¿ah? Que pueden causar la muerte o dependencia, discapacidad. La persona puede quedar postrada, pero que tienen tratamiento, ¿ya? Pero estos tratamientos tienen que ser dados de manera lo más rápida posible. Por lo tanto, es fundamental poder diferenciar entre un infarto y una hemorragia cerebral, y para eso lo único que podemos hacer es llevar al paciente rápidamente a un hospital o clínica donde se le pueda hacer un escáner cerebral que nos va a permitir ver si es que hay un derrame cerebral, sangre, una hemorragia, se va a ver inmediatamente, ¿ya? Y si no se ve nada, uno asume que por defecto es un infarto cerebral. Y esa discriminación es sumamente importante, ¿ya? Porque no podemos ofrecer ninguna de las terapias que acabamos de decir, de trombolisis, de trombectomía, sin haber hecho esta diferenciación, ¿ya? Y además, para estas terapias hay que elegir muy bien el caso, dependiendo de la situación clínica del paciente, de cuán grave esté, de cuánto cerebro ya se haya perdido, ¿ah? De cuánto tiempo haya pasado, de un sinfín de factores, y para eso se requiere un especialista que es un neurólogo de urgencia, un neurólogo cerebrovascular, para poder elegir bien los casos que se van a beneficiar del tratamiento. ¿Por qué? Porque si le hacemos una trombolisis intravenosa a una persona con una hemorragia cerebral, la vamos a matar, ¿ya? Así es simple. Y si es que le hacemos una trombolisis a un paciente con infarto cerebral, pero que no es el candidato para eso porque tiene contraindicaciones o tiene algunos hallazgos del examen físico o del escáner que contraindican el tratamiento, entonces también el tratamiento no va a ser beneficioso, va a ser perjudicial. Entonces, esta conjunción de capacidad de hacer un escáner cerebral y capacidad de ser atendido por un neurólogo se da solamente en los hospitales de mayor complejidad del país. En general, los hospitales regionales, los hospitales base, ya no en los hospitales más pequeños, y menos aún en los consultorios de atención primaria, en los SAPU. También existen sistemas de atención por telemedicina, o sea, hay hospitales de mediana complejidad que no tienen neurólogo, pero sí tienen escáner, y que son atendidos mediante telemedicina. En este minuto tenemos en Chile 16 hospitales que están siendo atendidos mediante telemedicina a través de distintos sistemas. Hospital, ojalá no se me vaya ninguno, pero de norte a sur, Hospital de Calama, Hospital de Ovalle, Illapel, Copiapó, Vallenar, Hospital de Quillota, Angaroa, ¿ah? Rapa Nui, Hospital El Pino en Santiago, San Antonio, Hospital de Linares, Curicó, eh, Linares, Curicó, Santa Cruz, San Fernando, eh,
y más hacia el sur, Puerto Natales, van 14, y se me deben estar quedando algunos en el tintero, pido las disculpas correspondientes, ¿ya? Pero son 16 hospitales los que están en este momento, hospitales de mediana, incluso de baja complejidad, y Yapel es un hospital básico comunitario que está en proceso de normalización, al igual que Hospital de Angaroa, en Isla de Pascua, que son hospitales básicos, pero que tienen la gracia de tener escáner cerebral, ¿ya? Y son atendidos mediante telemedicina, más o menos la mitad de ellos a través de un sistema que está implementado en el Servicio de Salud Metropolitano Sur, y la otra mitad, gracias al esfuerzo y el trabajo de los neurólogos locales, ya que a punta de esfuerzo han hecho esto en los servicios de salud de Antofagasta, de Coquimbo, del Maule, y de Magallanes. ¿Ah? Eso. Un gran avance que hemos tenido con la telemedicina en esta patología. Doctor, otra pregunta que nos llega dice, si no tengo factores de riesgo, ¿puedo tener un ataque cerebrovascular? Sí, sí. No es tan frecuente, pero puede ser. ¿Ah? Existe personas jóvenes, incluso niños que pueden tener una ACV, pero adultos jóvenes en que ocurren situaciones como que podrían ser de carácter fortuito, como por ejemplo las disecciones de vasos del cuello, disección carotidia, disección vertebral, que significa que la arteria de la nada, sin mediar un golpe, una fuerza mal hecha, nada, se, o a veces por factores mecánicos, digamos, traumáticos, se rompe la arteria, pero no se rompe hacia afuera, sino que se rompe hacia adentro y se forman coágulos en la pared de la arteria, y finalmente la arteria se tapa ahí en el sitio de la disección, o bien migran coágulos hacia distal. ¿Ah? O sea, existen situaciones de esta naturaleza, existen también personas que tienen algunos problemas cardíacos, comunicaciones entre las cavidades cardíacas, y por un viaje prolongado, por ejemplo, se les forma un trombo en las venas de las extremidades inferiores, y esos trombos migran al pulmón, de los pulmones pasan al corazón y del corazón al cerebro. Pero en términos generales son situaciones más excepcionales y que se dan en personas jóvenes en general, ¿ya? Creo que el mensaje tiene que ser de que la gran mayoría de estos cuadros se dan en personas que tienen factores de riesgo y por lo tanto son absolutamente prevenibles, tratando de evitar tener esos factores de riesgo, no fumar, no tomar, no ser hipertenso, no tener colesterol alto, no ser obeso, etcétera, etcétera. O si ya tenemos esos factores de riesgo, dentro de los cuales yo me incluyo, porque la mayoría de la población chilena tenemos esos factores de riesgo, es controlarnos, ¿ya? Ir a nuestros controles médicos, hacer caso al médico, a la enfermera, tomarse las pastillas, bajar de peso, comer saludable, etcétera, ¿ya? Otra pregunta que nos llega, doctor, dice, después de tener un ataque cerebral transitorio, ¿hay que tener algún cuidado especial? ¿Tomar algún medicamento? Qué buena la pregunta. Los ataques isquémicos transitorios están en el auge, ¿ya? Los ataques isquémicos transitorios, ataques cerebrales transitorios, ¿qué significa eso, transitorios? Significa que la persona empieza con los síntomas de una CVE, pero se le pasa solo en cosa de minutos, en general, ¿ya? Entonces esas personas cuando llegan al hospital, ya los síntomas se van pasando y se recuperan completamente, y si uno le hace exámenes de escáner, resonancia, no va a encontrar nada, pero eso no le quita gravedad, ¿ya? Esto es lo mismo que el aviso de un terremoto, ¿ya? Estos sismos menores que pueden venir antes de un gran terremoto, al revés, son una señal de alarma que nos tiene que hacer que el paciente se hospitalice, y los pacientes con ataques isquémicos transitorios se deben hospitalizar, a menos que seamos capaces de hacerle una hospitalización transitoria en el servicio de urgencia por mínimo 24 horas y tenerlo con un monitor cardíaco, buscarle la fibrilación auricular, hacerle un ecocardiograma, hacerle un escáner, angiotac de vasos del cuello, de vasos cerebrales, o sea, todos los exámenes que hacemos en el paciente que ya tiene una ACV hecho y derecho,
Todos esos hay que hacerlo en la persona con ataque isquémico transitorio, porque la persona sin saberlo, los síntomas se le pueden haber pasado, pero tiene una bomba de tiempo, tiene un coágulo dando vuelta en el corazón o dando vuelta acá en las carótidas, ¿ah? O tiene una arteria que está a punto de taparse, ¿ya? Y la única forma de saberlo es hacerle los exámenes. Entonces, en la mayoría de los lugares de nuestro país, la única opción es hospitalizarlo, a menos que podamos hacerlo todo eso en el servicio de urgencia antes de 24 horas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? La persona, bueno, tiene que exigir sus derechos. Esto está en el GES. Si uno tiene un ataque isquémico transitorio, a menos que le hagan todo lo que acabo de decir, uno no puede permitir ser dado de alta al domicilio, tengo que decirlo, ¿ya? Uno tiene que saber cuáles son sus derechos y tiene que saber qué es lo que está incluido en el GES y que esto es algo grave, ¿ya? Y a veces esta información los profesionales de la salud no están tan actualizados, entonces hay que ir recordando y uno como usuario, ¿ah? Saber, es importante saber y exigir, pedir lo que corresponde por ley, y si a uno le indican, si uno le hacen todo lo que acabo de decir y le encuentran la causa, ahí le van a dar medicamentos para prevenir el ACV, ya sea aspirina, atorvastatina, anticoagulante, medicamentos para bajar la presión, etcétera, ¿ya? O sea, lo que se denomina prevención secundaria. Gracias, doctor. Le hacemos llegar nuevamente las felicitaciones. Nos dicen excelente presentación, doctor, todo muy claro. Doctor, ya hemos llegado al final de nuestra conversación esta tarde con usted. Le agradecemos el habernos acompañado y hablar de este tema tan importante. Sabemos que se nos quedaron algunas preguntas por ahí, pero no al tiempo. Esperamos haber contestado por lo menos la gran mayoría, ¿cierto?, de las dudas que se presentaron en esta tarde. Gracias, doctor. Gracias también a todos a quienes se conectaron hoy día con nosotros. Y como siempre, el video de esta entrevista estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube, cuyo link está en pantalla. Les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan nuestras próximas charlas en línea. Y los queremos dejar invitados que nos acompañen en nuestra sesión extraordinaria el próximo martes 2 de noviembre a las 14 horas para conversar sobre la diabetes mellitus 2, sus cuidados y la prevención. Gracias, doctor, que tenga Gracias a buena ustedes. tarde y gracias a todos a quienes nos han acompañado y nos vemos el próximo martes. Buenas tardes.